Buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. No está por demás indicarles que esa es la clave también para que las personas que deseen verme en YouTube, Enrique Saúl, Buscando la Verdad, aunque ahí sale Enrique Saúl B y 3 puntos. Esa es la clave para el canal de YouTube. Bueno, estamos viendo nosotros los diferentes problemas que enfrentaron las iglesias primitivas, podemos decir así, ¿no? Ya hemos hecho a la iglesia a los romanos, hemos terminado la primera carta a los corintios, hoy estamos en la segunda carta y por aspectos más de doctrina, parece que los corintios no captaban bien lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o también podemos decir la ley de Moisés con la ley de la gracia. Entonces, son dos cosas muy diferentes, pues, ¿no? Son dos cosas muy diferentes y según la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a morir para establecer justamente ese nuevo pacto. Entonces, estábamos poniendo en el último video, pusimos en contraste, a propósito de video, revisando en lo que se lleva en el registro, ¿no? En el registro tengo grabado 110 videos, con este sería el 111. Entonces, nos habíamos quedado en el anterior, decíamos que el apóstol Pablo dice, a nombre de todos, dice, nos hizo ministros de un nuevo pacto. Está en 2 de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero esa competencia no es que cada uno de nosotros la tengamos, sino que todo eso proviene de Dios. Al menos en la era primitiva así lo hizo, y entiendo que hoy es igual, ¿no? Es igual, pero dice ministros competentes, pero esa competencia solamente la da Dios para el nuevo pacto. Es decir, el nuevo pacto entró en vigencia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero la iglesia se establece 50 días más tarde, y ahí es cuando se pone en práctica todas estas cosas. Pero el mundo religioso no lo entiende. Lo que les gusta o lo que quieren ellos, un poquito de acá, otro poquito de acá, en fin, y hacen una verdadera mezcolanza. Entonces, eso no pensemos que esos ministros son competentes, porque no se someten al nuevo pacto, es decir, a la nueva ley que es según gracia. ¿Y qué es la gracia? Un don de parte de Dios que ningún ser humano merece. Entonces, ahí nosotros vemos pues la diferencia, ¿no? Leamos una vez más, dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Cuando dice de la letra, se refiere justamente a la ley de Moisés, Y sino del Espíritu, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Entonces, todas esas cosas, ¿no? El nuevo pacto nos hizo libres. ¿Libres de qué? Del pecado, libres de la vida pasada. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos perfectos, que ya no pecamos, no. Dios todo lo encerró bajo pecado. Me explico.
Dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, pero hay personas en el mundo religioso que se creen puritanos, ¿no? Que ya no pecan, que esto, que esto otro, y no se dan de cuenta que según la primera carta del apóstol Pablo, dice, el que dice que no comete pecado es un mentiroso y le hacemos a nuestro Señor también mentiroso. Entonces, todas esas cosas hay que, yo por eso doy gracias a Dios que aprendí un texto. Sabemos bien que dice 15:4 de Romanos, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nosotros se escribieron. ¿Qué significa eso? Para que nosotros estemos preparados para todas las ocasiones. Entonces, ¿qué quiero decir? El Salmo 119, 160 dice en su primera parte, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un tema como el que le estamos haciendo hoy, tenemos que recurrir pues a varios textos que nos indican que ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Ese es el propósito de los estudios, ¿no? Ver. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. Podemos ver en el Evangelio de Juan, no me acuerdo si es que vimos, pero lo vamos a ver, ¿no? El Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 63. Dice, el espíritu es del que da vida. El espíritu es del que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Moisés eso no dijo en ninguna parte, no encontraremos eso. Lo que nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Y vamos a ver en Romanos sobre la ley que prácticamente está fuera. Ya no hay para qué hoy utilizarla, ya no hay razón. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, libres, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo, fíjense en qué clarita que es la palabra de Dios, ¿no? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué dice sobre la ley? Haz esto y vivirás. Por eso dice que la letra mata, ¿verdad? Aquí en cambio dice bajo el régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, y si queremos más pruebas, Romanos mismo, el capítulo 10:4, dice, porque el fin, esta palabrita tenemos que entenderla, palabra pequeñita, 3 letras, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y qué es el fin? Recuerdo yo en jóvenes, ¿no? Como todo mundo, nos íbamos a una sala de cine. Se acababa la película y ¿qué aparece allí? Fin. ¿Qué significa eso? Que ya se acabó, pues no había razón de quedarnos. Entonces, con todas esas situaciones para hacer entender y hacer ver que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo, o conocida también como la ley del Espíritu. Aquí mismo está diciendo, porque el fin de la ley escrito para justicia, dice a todo aquel que cree. Aquí hay otro problema. Creer, hasta ahora yo no me he topado con alguna persona que no crea. Todo el mundo cree. Pero hasta por sentido lógico, ¿será todo el mundo salvo? No, pues. Creer en la palabra de Dios o según la palabra de Dios, y ahí tenemos el ejemplo de Abraham, que lo he citado algunas veces. Dios le pidió que sacrifique a su hijo
Único hijo que le dio Dios en la vejez dentro del hogar, me refiero, ¿no? Porque antes de eso ya tuvo otro hijo, Ismael. Pero ¿en quién tuvo? En la persona que le acompañaba a Sara. Ya, en todo caso, todas las promesas vienen por la obediencia. Le pidió Dios a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y él que dijo no, ¿o sí? Se fue pues al sacrificio, y Dios le probó de esa manera. Entonces no pensemos, ahí mismo en el texto de Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien hacen, pero también los demonios creen y tiemblan, dicen. Entonces con esto comprobamos que no es suficiente creer, sino obedecer. Bien, sigamos adelante, ¿no? Vamos al versículo 7 de Segunda de Corintios 3, el versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí hay otro término que debemos de analizarlo, ¿no? ¿Qué significa perecer? Todos los diccionarios nos dicen que perecer significa morir, acabarse. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? ¿Sigue haciendo sus obras o ya no? Ya no, pues no es cierto, ya no. Entonces la ley está fuera. No porque yo lo diga, sino porque así lo hizo Dios. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino a morir en la cruz. Bien, nosotros aquí estamos viendo el ministerio de muerte, dice, ¿no? El ministerio de muerte. Veamos también Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Aquí algo nos va, ya, fíjense, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Qué claridad de la palabra, ¿no? Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí surge, y aquí es lastimosamente, es casi generalizado. Muchas, casi yo diría, quizá en su mayoría, han cogido pues textos de la ley que los tienen en vigencia. Pero yo no sé si esto han leído. Yo no sé, debieron alguna vez de haber leído, pues no. Aquí vea con cuánta claridad que dicen, ¿no? Y si no, podemos ver un poquito más atrás, ¿no? Por ejemplo, el 9. Dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham por su obediencia. Y también nosotros, no solamente por fe, sino también por nuestra obediencia, dice que son, ¿qué? Bendecidos. Yo en el anterior programa decía que Dios me ha bendecido, ¿no? Que soy muy agradecido, pero quiero aclarar lo siguiente. Quizá muchos están pensando que soy un hombre adinerado. No, yo vivo, gracias a Dios, con lo justo. Pero de eso le doy gracias a Dios. Pensando que otros hogares quizá no tengan, como se dice, no tienen el desayuno, el almuerzo y la merienda. No lo tienen. Hay mucha pobreza en estos días. Hay mucha pobreza, pero si a mí en ese sentido me ha bendecido y conozco un poquito la palabra de Dios. Quisiera conocerla mucho más profundamente, pero Dios sabrá qué es lo que hace, ¿no? Entonces, fíjense, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente. Aquí también está el creer, pues con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Más claro de eso ya no puede pues haber.
Entonces, por decir algo, si yo, valiéndome de la ley, cobro el diezmo, guardo el sábado y muchas cosas por el estilo, estoy obligado a guardar toda la ley, porque si no guardo toda la ley, ¿en qué cargo? Bajo maldición, bajo maldición. Entonces, estas cosas, los quienes tienen ese tipo de prácticas, ni siquiera se ponen a pensar en esto. No, y eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo y defienden a capa y espada sus prácticas. Bien, vamos siguiendo adelante, ¿no? Regresemos nuevamente. Si quieren, no podemos ver sobre el rostro de la gloria que tenía el rostro de Moisés. Vemos un texto. Veamos Éxodo 32:15. Éxodo 32:15. ¿Qué nos dice aquí? Fíjense. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, el uno y el otro lado estaban escritas, ¿no? Y el versículo 16 dice, las 2 tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, esa ley es la que estamos hablando aquí en 2 de Corintios, de esa ley. Bien, podemos veamos de una vez, ¿no? Desde esa ley que había de perecer, dice, ¿no? Vamos otra vez al Éxodo 34, un poquito más adelante de lo que vimos, 34, los versículos 29 al 35. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés de delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel que era lo que había mandado. Y al mirar los hijos de Israel su rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner su velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esa ley, esto del velo también tiene muchísima significación. Y hay otra cosa que acabamos de leer, que quizá muchos no captan eso, ¿no? Refiriéndome al sistema religioso. ¿Qué dice? ¿A quién hablaba Moisés? ¿Dios a quién dio la ley? ¿A todo el mundo? No, solamente al pueblo de Israel, dice la Escritura. Entonces, yo algunas veces he mencionado esto, y cuando ha habido oportunidad, yo sí les he dicho directamente, ¿no? ¿De qué parte o de qué tribu de Israel son ustedes? Porque tienen que ser israelitas, pues. Pero si no son israelitas, se engañan a sí mismos y engañan a los feligreses. Bien, vamos nuevamente a 2 de Corintios, vamos al versículo, el 8 leamos, ¿no? El 7 ya leímos, ¿no? Y el ministerio de muerte, ese nos toca, el 7. Y el ministerio de muerte grabado con letras de piedra con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ya comentamos, ¿verdad? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí está en contraste la ley espiritual
y la ley que decía, haz esto y vivirás. Ya, porque si el ministerio de condenación, una vez más, condenación es ir al cielo o es castigo. A mí me suena castigo, pues no. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación. Ya. Veamos en Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Pero no una partecita nomás, no guardar el sábado, no cobrar el diezmo, no. No, eso era solamente un punto. Aquí nos habla de toda la ley. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, fíjense, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Y qué hacían con aquellas personas? Morían pues a la puerta de la ciudad. Entonces, por eso nosotros debemos de tener cuidado, analizar las cosas tal como Dios las pide. Bien, vamos al versículo 10. Ya, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. La palabra eminente, ¿qué es? Lo mejor. Bien, el versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, lo que perece, ya no dice en una sola parte nomás, ¿no? Ya aquí estamos leyendo 2 de Corintios, ¿no? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, la ley de nuestro Señor Jesucristo, ganada en la cruz, permanecerá hasta su segunda venida. Y si no, vamos a leer una vez más en Romanos. Aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Sobre el adulterio de carácter espiritual, porque hay ese tipo de adulterio, ¿no? Veamos Romanos 7, 1 al 4. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ya, porque la mujer casada, esto es importantísimo, ¿no? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Y ahí qué pasa? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si alguno practica la ley que que pereció para aspectos de la nueva ley, pereció, ¿qué dice? Comete adulterio. Así de simple. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Y esto es importantísimo, el versículo 4. Así también vosotros, ¿a quién se refiere? A los cristianos primitivos, ¿verdad? A los cristianos primitivos y a todo aquel que haya participado y participe hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de su muerte. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Qué clara que es la palabra de Dios. Habéis muerto, dice, para que seáis del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, todo aquel, discúlpeme que diga, no, a lo mejor está muy repetitivo esto, todo aquel que coge algo de la ley y pone en práctica, no sirve absolutamente de nada. Aunque ellos se glorían, dicen que hacen esto otro para la gloria de Dios, y en el día del juicio se darán de cuenta de que no ha sido así las cosas. Qué mejor darnos de cuenta hoy, ¿no? Ya, el versículo 12 que dice,
hablamos, ¿no? Solo de lo que nos manda la palabra de Dios. Efesios, por ejemplo, 6:19, ese es el cristiano que se ha sometido a la voluntad. 6:19, ¿qué dice? Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, el misterio del Evangelio. Ya. Y si nosotros vemos en Hechos 4:13 y 31, 4:13 y 31 nos dice lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa brío, esfuerzo, valor para hablar. Eso significa prácticamente con denuedo. Bien, vamos al versículo 13 de 2 de Corintios, ¿no? Versículo 13. Dice, y no como Moisés, veámosle desde el 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En el fin de aquello que había de ser abolido. Bueno, en todo caso, creo que nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero continuaremos con estos estudios, ¿no? 21. Ya. En todo caso, estamos viendo nosotros qué es lo que nos dice, ¿no? En aquello que iba a ser abolido. ¿Y qué es? ¿Qué significa esta palabrita? Derogar, suprimir o anular. Pero Jesús había dicho que Él no venía a abrogar la ley o los profetas. ¿A qué vino entonces? A cumplir. Por eso es que Él es amo y Señor, no solamente aquí. Por eso dice en Mateo que toda la potestad le fue dada y por eso mandaba que prediquen la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos viendo, demostrando el versículo 14, esto es lo que sucedió, sucede hoy y sucederá. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa embotarse? Enervar, debilitar una cosa, especialmente las facultades intelectuales y sensitivas. Eso significa embotar. Y eso sigue hasta ahora y seguirá. Porque hasta el día de hoy, fíjense, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Entonces, esto es lo que pasa con el sistema religioso, ¿no? Con un solo punto. Ya adentraremos a analizar la iglesia de los Gálatas, ¿no? Ellos tenían un solo punto, la circuncisión. ¿Y qué les dijo? Exactamente lo mismo que acá. Bueno, con esto, hoy en la tarde damos por terminado la finalización de este video y continuaremos el próximo día lunes, ¿no? Por hoy, buenas tardes, muchas gracias.